Saludos cordiales. Mi nombre es Karen Pacheco y en este video haremos una exposición sobre el concepto de percepción y los aspectos psicológicos involucrados en él. Nuestro grupo está integrado por Fabiana Arias, mi persona Karen Pacheco, Naudi Peña, Marly Pérez y Daniela Rodríguez. Me corresponde hablar acerca de los antecedentes históricos del concepto de percepción y comienzo diciendo que el interés por la percepción se remonta a la filosofía griega, en la cual pensadores como Heráclito de Éfeso negaron la razón en favor del mundo de los sentidos, mientras que posteriormente otros pensadores como Parménides de Elea, contrario al pensamiento de Heráclito, proclama la relevancia de la razón negando la experiencia sensible. Cuando analizamos el pensamiento platónico, encontramos que para Platón la única vía posible de conocimiento y de función de la percepción era el alma, es decir, que el alma era la que posibilitaba la percepción. Aristóteles, por su parte, pensaba que la percepción dependía de dos aspectos, del funcionamiento de los sentidos por una parte y de la asociación de eventos e ideas. Los aristotélicos pensaban que el conocimiento se obtenía por abstracción una vez que nos hemos rodeado de la experiencia sensible. Más adelante, en el racionalismo cartesiano, encontramos que para Descartes, también al igual que en el pensamiento platónico, era el alma la que posibilitaba la percepción, pero obvió el funcionamiento de los sentidos. Descartes sostuvo tres tesis acerca de la percepción. La primera de ellas fue la identificación de la experiencia sensible a través de un juicio psicofísico. La segunda, que la validación de ese juicio se hacía mediante inferencias de esa experiencia sensorial. Y la tercera, la justificación de las proposiciones acerca de la experiencia sensorial por sí misma. En el empirismo también encontramos una postura particular acerca de la percepción. Ellos sostenían que el origen de todo conocimiento se halla en los sentidos y en la experiencia. John Locke, por ejemplo, propuso que los objetos tenían cualidades secundarias que de alguna manera hacían que el individuo formulara ideas acerca de eso. Más adelante encontramos también en la corriente asociacionista una tesis acerca de la percepción o una postura acerca del concepto de percepción. Ellos decían que toda manifestación psíquica se sostenía por una mera asociación de eventos e ideas, de sucesos simples y de representaciones, cuyo desarrollo da origen a ideas completas, ideas religiosas, ideas conscientes, etc. Para el asociacionismo y en particular para John Stuart Mill, uno de los principales representantes de esta corriente, la mente está constituida solamente de sensaciones que se mantienen unidas precisamente a través del vínculo de la asociación. En el idealismo y en la filosofía alemana del siglo XIX encontramos la postura de Kant acerca de la percepción. Kant sostenía que toda percepción se organiza desde el principio y que la abstracción de elementos de esa percepción es un proceso secundario, es decir, que ocurre después. Y de alguna manera con esta postura Kant le dio un piso a lo que era la estructura perceptiva, que más adelante fue retomada por la psicología Gestalt, aunque ligeramente modificada. Sin embargo, Kant fue uno de los que primero propuso que la extracción de elementos es algo posterior a la percepción. Finalmente, el salto para la postura perceptiva de la influencia de los sentidos vino a través de los estudios en el campo de la fisiología. Dentro del campo fenomenológico, se ocupó del problema de conocer
el mecanismo responsable de la relación directa entre el estímulo y la percepción de sus propiedades. Particularmente, hubo un hecho en el año 1826, cuando este señor de nombre Müller promulga la ley de las energías nerviosas específicas, según el cual las cualidades de la percepción no dependen tanto de los objetos, sino de las características de cada una de las diferentes vías sensoriales. Müller indicaba a través de esta ley que cuando el cuerpo percibe calor, indistinto de la fuente que generó ese calor, que pudo ser que estábamos cerca de una fogata o cerca de una luz muy incandescente, lo que era importante analizar era cuál era la vía sensorial que se estimulaba. Hasta aquí la parte histórica. Mi nombre es Fabiana Arias y a continuación voy a hablarles acerca de las diferencias entre sensación y percepción. Cuando nos referimos a la sensación, es la respuesta de los órganos de los sentidos frente a estímulos externos. Es importante señalar que las sensaciones no solo las recibimos a través de los 5 sentidos como la vista, el olfato, el oído, el gusto o el tacto, sino también dependerá de la cantidad de estímulo y de la naturaleza diferencial. Cuando hablamos de naturaleza diferencial, es el hecho de no distinguir un objeto negro en una habitación oscura. Percepción es el proceso donde la información sensorial es seleccionada. Las personas solo toman una pequeña porción de los estímulos de los cuales están expuestos, percibe lo que le interesa. Luego lo organiza, estos estímulos los clasifica para darles un significado de acuerdo a cómo lo ha clasificado y así tendrá distintos resultados. Y por último, es interpretada aquí los estímulos previamente seleccionados y organizados, se les intentará dar contenido y esto dependerá mucho de la experiencia del individuo, de sus motivaciones e intereses personales. Por eso, si se incrementa la experiencia del individuo, la forma de percibir las cosas puede variar, o si cambia el interés de este, también variará la interpretación. Pareciera que los conceptos de sensación y percepción van de la mano. Sin embargo, es importante aclarar de que hay diferencias entre estos. La sensación no implica que la persona se dé cuenta del origen de lo que lo está estimulando sensorialmente. Una sensación se transforma en percepción si esta tiene un interés, si las personas tienen interés en este estímulo. ¿A partir de qué intensidad de estímulos comenzamos a percibir algo? Es por esto que se definen 2 umbrales, el umbral absoluto, que se subdivide en umbral absoluto mínimo y umbral absoluto máximo, y el umbral absoluto y el umbral diferencial. Umbral absoluto. El umbral absoluto es el que define los límites de nuestra percepción. Es el nivel mínimo o máximo en el que una persona puede experimentar una sensación. En este ejemplo tenemos una imagen original y la imagen con el umbral absoluto. Aquí podemos diferenciar que se cambiaron las cajas de las gomas de mascar, al igual que se agregaron imágenes luego de haber hecho un análisis del estilo de los sabores, donde cada caja tiene el color del sabor que le corresponde. Umbral absoluto mínimo. El umbral absoluto mínimo es la intensidad mínima perceptiva que necesita un estímulo para que el sujeto se dé cuenta de él. Por ejemplo, en el sentido de la vista, una vela vista a una distancia de 47 kilómetros en una noche despejada y oscura, el tic-tac de un reloj a 6 metros de distancia en circunstancias de silencio, el gusto, una cucharada de azúcar en 9 litros de agua o 1 gramo de sal en 500 litros de agua. En el tacto, el ala de una abeja que cae en la mejilla de una persona a 6 centímetros de distancia, o el olfato, una gota de perfume percibida en un apartamento de 3 habitaciones. Este tipo de umbral es utilizado en el marketing para exponer los mensajes publicitarios y también para esconder información, como por ejemplo en las cajas de cigarro, que en la parte de atrás informan de que son nocivos para la salud, la letra pequeña de los contratos o de las propagandas, entre otros. Existe un tipo de estímulo que es muy mínimo y que lo podemos percibir por nuestra mente.
mediante el estímulo de una imagen, un sonido, hasta un olor. Este fenómeno es llamado percepción subliminal. Es utilizado para propagandas por los gobiernos y por artistas, entre otros. El umbral absoluto máximo. El umbral absoluto máximo es cuando la sensación experimentada por el individuo es tan fuerte que no es percibida de forma completa. El umbral diferencial, también conocido como diferencia mínima perceptible, es la diferencia más pequeña en intensidad requerida para que se pueda percibir una diferencia entre dos estímulos. En este ejemplo tenemos la imagen original de las gomas de mascar y en esta imagen tenemos el umbral diferencial. Aquí solo se hizo un ligero cambio en el color de las cajas y en el número 5, donde se destaca el sabor de cada caja. Este umbral nos lleva a la ley de Weber, donde dice que el aumento en la intensidad de los estímulos necesarios para provocar una sensación es proporcional a la intensidad inicial. Es decir, cuanto más fuerte sea el estímulo inicial, mayor será la intensidad adicional requerida para que el segundo estímulo se perciba como diferente. Un ejemplo de esto: es posible detectar la diferencia entre 1 y 2 libras, pero no entre 50 y 51 libras. Muchas gracias. Mi nombre es Naudi Peña y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el tema relacionado a las posiciones teóricas en la psicología perceptiva. Gestalt. La perspectiva de la Gestalt surgió en Alemania alrededor de 1912 como una reacción a la metodología y filosofía del estructuralismo y el conductismo, haciendo estrecha relación con el estudio de ciertas ilusiones perceptivas. Los partidarios de la Gestalt se interesaron en la experiencia perceptiva fenomenológica, afirmando que ésta se caracteriza por su globalidad. El todo es más que la suma de las partes y su estructuración. Estas leyes están relacionadas con dos aspectos generales: la organización perceptiva y con la diferenciación figura-fondo. Para los partidarios de la Gestalt, estas leyes ponen de manifiesto la existencia de un principio general de la organización perceptiva, por el cual ésta tiende a la simplicidad, regularidad y simetría, lo que se conoce como el principio de la buena figura. La corriente de la Gestalt rechazaba la idea estructuralista de que la organización perceptiva depende de la experiencia previa. Alternativamente, plantearon que la disposición estimular interacciona con estructuras cerebrales. Euler, 1947, denominó a esta correspondencia isomorfismo psicofísico, de acuerdo con el cual existe una correlación entre la experiencia perceptiva y los eventos fisiológicos subyacentes. Con respecto a lo que se conoce como el conductismo, es la corriente de la psicología inaugurada por John Watson, que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, es decir, la conducta, considerando el entorno como un conjunto de estímulos y respuestas. El enfoque conductista en psicología tiene sus raíces en el asociacionismo de los filósofos ingleses, así como en la escuela de la psicología estadounidense, conocida como funcionalismo, y en la teoría darwiniana de la evolución, ya que ambas corrientes hacían hincapié en una concepción del individuo como un organismo que se adapta al medio ambiente. Cuando se habla de conductismo, parece que se hace referencia a las palabras como estímulo, respuesta, refuerzo, aprendizaje, lo que suele dar la idea de un esquema de razonamiento acotado y calculador. Pero ese tipo de palabras se convierte en un metalenguaje científico sumamente útil para comprender la psicología. La base del conductismo se encuentra en el concepto del hombre y de cómo éste aprende y se desarrolla en el medio ambiente. Aunado a esto, tenemos la neuropsicología, que es la disciplina fundamental clínica que converge entre la neurología y la psicología. Esta rama estudia los efectos que una lesión, daño o funcionamiento anómalo en las estructuras del sistema nervioso central causa sobre los procedimientos cognitivos, psicológicos, emocionales y del comportamiento individual. Estos efectos o déficits pueden estar provocados por traumatismos cráneoencefálicos, accidente cerebrovascular, tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, tales como, por ejemplo, el Alzheimer, esclerosis múltiple, Parkinson, entre otros. La neuropsicología es la rama o la especialización que se puede alcanzar luego de ser psicólogo o neurólogo, es decir,
generalmente un psiquiatra o un neurólogo. Con respecto a la ecología perceptiva, este planteamiento, también denominado de la percepción directa, está relacionado fundamentalmente con el trabajo de Gibson, un autor conductista que consideraba que la percepción está determinada únicamente por el complejo y continuamente cambia de patrón luminoso, que llega hasta el sistema visual, procedente de los distintos objetos que conforman nuestro entorno, disposición óptica. De acuerdo con Gibson, la disposición óptica cambia continuamente, pero no la hace al azar, por lo que proporciona información invariante, es decir, no ambigua, acerca de la disposición de los objetos en el espacio. Esta información invariante se presenta de diversos modos, como por ejemplo el flujo de diferentes patrones de textura, así como de movimientos y facilitaciones, las cuales constituyen el significado del objeto para el observador. De acuerdo con estos planteamientos, Gibson defiende que la percepción ocurre porque los sistemas sensoriales están adaptados o sintonizados con las características de la información estimular, disposición óptica, para captar de forma directa la información invariante proporcionada por esta. Es decir, la percepción y la atención y la memoria, la ecología perceptiva, presentan varios aspectos positivos, como lo es por una parte, puso el acento sobre el problema de la constituyente explicar cómo conseguimos tener una percepción exacta, rápida y constante, a pesar del continuo cambio de la información que recibe nuestro sistema visual. Gibson también enfatizó el hecho de que gran parte de nuestra actividad diaria está relacionada con el movimiento y que los continuos cambios en la disposición óptica proporcionan una enorme y valiosa cantidad de información acerca del ambiente visual. Este aspecto es importante porque una buena parte de las investigaciones realizadas en el ámbito de la percepción visual parten de un observador y un objeto estático. Hola, mi nombre es Marlene Pérez y en esta oportunidad voy a compartir sobre los sistemas sensoriales y las modalidades perceptivas. Los sistemas sensoriales forman parte del sistema nervioso y es el responsable de procesar la información sensorial. Está formado por receptores y partes del cerebro involucradas en captar esta información y procesarla. Los principales sistemas sensoriales que tenemos es la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Estos órganos sensitivos son estructuras especializadas para la recepción de un tipo de energía específica y se dice que estos órganos presentan dos características fundamentales, la modalidad sensitiva y la cualidad sensitiva, es decir, que la modalidad, la primera de ellas, responde al estímulo que somos capaces de captar a través de los órganos, es decir, la luz, el sonido, el sabor. Más la cualidad hace referencia en diferenciar los patrones de estos estímulos, es decir, el color que estamos captando, qué tipo de color es, qué tipo de olor y qué tipo de sabor. Las modalidades perceptivas van directamente vinculadas con los sistemas sensoriales y es la percepción visual, la auditiva, la gustativa, la olfativa y la táctil. La percepción visual es la capacidad de interpretar la información y el entorno de los efectos de la luz visible. El efecto óptico que llega a través del ojo y va directamente al cerebro. En cuanto a la percepción auditiva, es la representación mental del entorno sonoro inmediato, es decir, esta lleva la información del oído al cerebro y de ella se deriva la interpretación y la comprensión de nuestras sensaciones auditivas. De allí que nosotros podemos ver las características de las ondas sonoras, la frecuencia, la amplitud y el ángulo de fase. La percepción gustativa es la percepción de los sabores y está determinada, al igual que la olfativa, por una composición química, es decir, que ellos reciben señales químicas del medio externo y la procesan en impulsos eléctricos que van al cerebro, y eso es lo que diferencia en los distintos tipos de sabores o de olores que percibimos. Y la percepción táctil es un medio vital que proporciona una variada información del medio. Es a través de la piel es que nosotros obtenemos información con el medio ambiente, la textura, la temperatura, el calor, el tamaño. La percepción táctil es fundamental para aquellas personas que tienen una ceguera total, ya que ellos la desarrollan y es
un sentido que ellos desarrollan con mayor agilidad para poder desarrollar agilidades motrices y de aprendizaje. La percepción propioceptiva es la que informa sobre el estado de nuestro propio cuerpo, es decir, de nuestro organismo. En este sentido se establece en el sistema nervioso autónomo y es el flujo sanguíneo y el sistema glandular el que se encarga de informarle al cerebelo el estado de nuestro cuerpo segundo a segundo. También informa la posición que tenemos en nuestro cuerpo para levantarnos, para movernos, inclusive ese impulso que nosotros tenemos cuando nos agachamos para no golpearnos la cabeza. La percepción y las emociones están muy relacionadas. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de las necesidades, las carencias, el aprendizaje y la situación concreta que tenga. Él va a generar algunas de las reacciones. La percepción también está muy vinculada con las emociones y el estado de ánimo, ya que el estado de ánimo afecta la manera como nosotros vemos las cosas y modifica la actividad de nuestro corte visual. La percepción también abarca el área de interacción social, es la manera como nosotros nos relacionamos y los vínculos que formamos con la sociedad. Las modalidades perceptivas son parte fundamental en el desarrollo del ser humano, ya que nos ayudan en las comunicaciones, en los aprendizajes, en las conductas y en las relaciones. Hola, mi nombre es Daniela Rodríguez y voy a continuar con la exposición. Tipos de percepción. Percepción visual. La percepción visual es la capacidad de interpretar la información y el entorno de los efectos de la luz visible. Dentro de los efectos tenemos el efecto óptico que llega al ojo. Esta percepción también es conocida como la visión, en donde los distintos componentes fisiológicos se involucran entre sí como sistemas visuales, donde la base de mucha investigación como la base de mucha investigación en psicología, ciencia cognitiva, neurociencia y biología molecular. Este tipo de percepción tiene algo muy particular, que es donde el cerebro va a ser capaz de transformar la información lumínica en una recreación de lo externo. Percepción del color. En el fondo del ojo existen millones de células especializadas en detectar las longitudes de ondas procedentes de nuestro entorno. Estas células, principalmente los conos y los bastones, se van a encargar de recolectar los espectros de la luz solar, transformándolos en impulsos eléctricos que luego van a ir al cerebro a través de los nervios ópticos. Es el cerebro, concretamente la corteza visual que se halla en el lóbulo occipital, el encargado de hacer consciente la percepción del color. Percepción de la forma. Nuestra percepción no es capaz de comprender ilimitados elementos independientes, ya que ante una excesiva cantidad de elementos disonantes, esta fracasa y la rechaza. Para conseguir simplificar y dar forma a las imágenes que recibe, la percepción trabaja según una serie de leyes, que es la ley de proximidad, la ley de forma cerrada, la ley de similitud, la ley de la buena curva, como también tenemos esas tres constancias, que es la constancia de la forma, la constancia de las dimensiones y la constancia de la luz y color. Y por último tenemos la separación entre figura y fondo. Percepción de la profundidad. La percepción de la profundidad se basa en la relación del objeto y el observador visual, de
Lo importante